Capítulo 39. Deb llevó el coche enfrente del restaurante, bar, hotel, oficina de correos en un parpadeo. En un parpadeo te perderías en medio de la ciudad, en medio de la nada. Había llenado el motor lo suficiente para ir durante días y tenían provisiones, pero necesitaban estirar las piernas al menos. Tenemos que pasar la noche, dijo él, sabiendo qué respuesta iba a dar Katia antes de que él le abriera la boca. Puedo sentirlo como si me rasgara. Contempló la negrura en el otro lado del parabrisas. Eran solo las 6, pero la noche había caído con la rapidez de las alas de un cuervo. Estamos muy cerca. Él había estado más que dispuesto a seguir adelante, pero ahora, mirando a la oscuridad total, los copos de nieve, sacudió la cabeza. Tenemos que esperar a que amanezca, o podríamos perder lo que estamos buscando. No lo haremos. Hizo de su mano un puño y tragó. Pero tienes razón. No podemos verlo todo. No puedo dormir, pero tal vez podemos esperar hasta que la nieve pase. Por lo menos. Y eso es lo que hicieron. Deb se registró en una de las 2 habitaciones del hotel y tomó unas cuantas películas de la gran selección del anciano propietario. Las películas estaban en pequeños discos de 5 centímetros en lugar de los cristales mucho más caros, pero se veían en condiciones razonablemente buenas. Deslizando uno en el reproductor después de decirle a Katia que eligiera, se tendió en la cama, la espalda contra la cabecera, sus piernas estiradas hacia afuera. Katia estaba en la ventana, su cuerpo esbozado en una solitaria silueta, pero no estaba sola. Nunca volvería a estar aislada. Ven aquí, dijo, levantando un brazo. Volviendo de su vigilia junto a la ventana, Katia cruzó la habitación con pies silenciosos y se escondió a sí misma contra él. ¿Qué estamos viendo?, preguntó ella, pero sus ojos se deslizaron al transparente cuadrado, mirando hacia afuera a las tinieblas de la noche. Ya fuera por ella o por sus propias habilidades, no lo sabía, pero él también podía sentir la fuerza del mal que le esperaba. La abrazó más cerca. Los sacrificios que hago por ti. Solo mira. Estaba intrigada lo suficiente como para prestar atención a la pantalla. Orgullo y prejuicio, leyó ella. Es un libro escrito por un humano. ¿Siglo XIX? ¿El héroe es el señor Darcy? Sí, según ti, es la personificación de la perfección masculina. Deb abrió una bolsa de patatas fritas que había agarrado y la puso en manos de Katia. No lo sé. El tipo lleva leotardos. Shh. Elia comió una patata. Tengo que prestar atención. El lenguaje es diferente. Su inquietud se calmó cuando ella se calmó. Era consciente de que su atención iba a la ventana, a la oscuridad, cada cierto tiempo. Pero ella también sonrió. Y una vez incluso se rió. Alrededor de las 3 a.m. dijo, el señor Darcy es casi sí, en su caracterización. ¿No te parece? Trato de no pensar mucho acerca del señor Darcy. Riendo, ella puso su mano sobre su pecho. No, de verdad, yo hubiera pensado que el escritor lo basó en una plantilla así, pero no estábamos en silencio en su tiempo. Lo sí éramos como seres humanos y cambiantes entonces. Consideró eso. Tengo problemas para imaginar eso. Entonces no has estado observando. Varios de los personajes de esta historia son sí, señaló. Ah, mira, es el villano. Él estaba divertido por la forma en que ella reconstruía precisamente toda la historia escena por escena, como la científica que era. Pero tenía corazón también. La oyó suspirando al final. Él tuvo que besarla entonces. Tuvo que probar su felicidad. Porque no iba a durar. Lo inevitable se acercaba rápidamente. Podía sentirlo en sus huesos. 30 minutos más tarde, estaban de regreso en el coche, viajando hacia algo que ninguno de ellos realmente quería ver. Y sin embargo no podían dejar de ver. Creo que tenemos que girar a la derecha en el cruce. No la cuestionó. Tomó la dirección. El cielo comenzó a aclarar finalmente después de casi 3 horas de viaje. Rayas de color rosa y naranja emergiendo en el este. Pero a pesar de la explosión de color, el mundo permaneció desolado. El puesto en el que se habían quedado había sido el último vestigio de civilización.
¿Alguna vez has visto la aurora boreal? Preguntó él, mirando las propias luces del coche atenuándose automáticamente mientras que los sensores recogían la furtiva afluencia del sol a través del cielo. No, suspiró. Me gustaría, sin embargo. Puede que tenga suerte, es justo el momento y estamos lo suficientemente lejos hacia el norte. ¿Las has visto? Sí, solía venir aquí a visitar a Mitchell cuando éramos niños, cuando mi madre estaba viva. Le dolía el recuerdo, pero era uno de los buenos. Su madre, Cindy, y mi padre son hermanos y hermana. Cindy había querido cuidarlo después del encarcelamiento de su padre, pero no había podido soportar la culpa en sus bellos ojos. Incluso como un niño de 9 años, había sabido que si entraba en esa casa, Ilya pasaría el resto de su vida tratando de compensar por un crimen que nunca había sido su culpa. Incluso si no hubiera sido su padre, ese fue un perdón que Dev simplemente no pudo encontrar en sí mismo. En cambio, se había ido en el abrazo de especias aromáticas de su nani, dejando que su calidez derritiera el hielo que había crecido alrededor de su corazón. ¿Pero Mitchell no vive en Alaska ahora? No, lo hace. Simplemente se ha mudado al estado de Washington durante el año. Algún tipo de curso de capacitación. Sigue siendo buen amigo, dijo Katia, obviamente tratando de mantener su tono ligero, aunque sus ojos estaban fijos en la carretera enfrente de ellos. Debe serlo, para sacar el camión de Jessie porque me estabas buscando. Deb frunció el ceño. Todavía no puedo creer que hayas logrado salir de la casa con 3 de nosotros entrenados en combate allí. La gente tiende a subestimarme. Fue la primera vez que había escuchado un toque de arrogancia en ella. Decidió que le gustaba. No voy a cometer el mismo error de nuevo. Y sí, yo y Mischa somos casi como hermanos. Cindy se había asegurado de que los primos se reunieran, que bajaran a West Virginia, donde Nanny tuvo su casa y estudió, cuando Dev se había negado a ir a Alaska, pero había sido capaz de soportar el viaje sin su madre. Mischa, así es como siempre la ha llamado su madre. Sonrió Dev. Él ha renunciado a tratar de conseguir que nadie de la familia use su nombre real la mayor parte del tiempo. ¿Hay alguien que te llame Devrash? Mi nani, mi abuela materna. Sin preguntar, él giró a la izquierda. Katia se inclinó hacia adelante, su movimiento casi ausente. Sí. Puso sus manos sobre el tablero mientras examinaba el camino delante de ellos. Pero no había nada que ver. Se retorció de un lado a otro, dejando una visibilidad limitada. ¿Cómo son las luces? Como ver un pedazo de paraíso. Hizo una mueca ante las palabras poéticas, pero eran las únicas que tenía. Te hace humilde. Son tan hermosas. Si no las llegamos a ver en esta ocasión, vamos a venir aquí de nuevo. Me gustaría eso. Elia le dio una sonrisa forzada. ¿Visitas mucho a Mitchell? De vez en cuando. Deb finalmente había regresado a Alaska cuando Cindy fue ingresada en el hospital después de un grave accidente en el hielo. La culpa de su tía aún persistía, pero había sido suavizada por el tiempo, por haberlo visto crecer como un joven estable. En estos días podrían tener una conversación casi no contaminada por el pasado. El bien a veces también. Katia dio a Deb una mirada penetrante, su atención momentáneamente atrapada por la diversión en su voz. ¿Qué hacen los dos para ponerse al día? Estábamos acostumbrados a desatar un infierno cuando éramos más jóvenes. Una sonrisa maliciosa. Estamos más civilizados en estos días. De alguna manera no te creo. Pensó en Deb y Mitchell juntos, oscuramente sexys y encantadoramente maliciosos. Creo que necesito saber más acerca de estos tiempos civilizados. Código de honor masculino. No te lo diré. Un escalofrío se deslizó por su espalda mientras ella le tomaba el pelo. Moviendo rápidamente su cabeza, vio la estrecha carretera de un solo carril de la derecha. Aquí. Deb ya estaba girando. Todo el humor había desaparecido de su rostro. Ahora nada le recordaba tanto como a un cazador, delgado, hambriento y decidido. De repente estaba muy contenta de que estuviera a su lado.
No sabía si habría llegado hasta aquí sola. El miedo en el estómago era un peso pesado, incitándola a las náuseas y un pánico que le decía: «Corre, querido Dios, corre». «No», susurró ella, «no más correr». Dev le dirigió una rápida mirada antes de volver su atención a la carretera. «Vamos a terminar con esto». Fue un voto. 2 minutos más tarde llegaron al final, a una creciente nevada y a una ciudad fantasma. Los rayos del sol recortaban sobre las casas medio enterradas en la nieve, rebotaba en las ventanas rotas, las señales rasgadas y colgantes. «¿Cuántos?», susurró casi para sí misma. 500. Dev señaló a la severamente curtida por la intemperie, pero todavía en pie, señal a su derecha. Sunshine, Alaska. Población de 500. Sunshine. Cada diminuto pelo en su cuerpo se levantó. «Este lugar es demasiado pequeño para 500. Sí, el letrero es bastante viejo». Desenganchó el cinturón de seguridad y la miró. ¿Lista? No, pero se desabrochó su cinturón con la sensación de que estaba dejando de lado su última esperanza de escapar. Temblando, se sacudió el frío, y cuando Dev dio la vuelta al coche, ella estaba esperando para enlazar la mano con él y caminar hacia el interior de Sunshine, Alaska. La sensación de pavor que la había estado persiguiendo durante el día se instaló en una especie de viciosa miasma, a la vez aterradora y triste. Eso no la había esperado. La sensación de dolor, tan pesada que aplastaba muchos de sus huesos. ¿Dónde están todos? Dev no respondió, frunciendo el ceño mientras miraba a su alrededor. Estamos en el centro de la ciudad, pero no veo un bar. ¿Por qué es tan importante? La naturaleza humana, murmuró. Los bares son algunos de los primeros lugares en erguirse y los últimos en cerrar en cualquier pueblo pequeño. Estando lejos, probablemente sería el único lugar donde la gente podría socializar. A menos que haya una iglesia, podría ser un asentamiento religioso. Ella negó con la cabeza. Los edificios son todos muy uniformes. Hasta la iglesia de la Segunda Reforma tiene una forma simbólica que la hace destacar. Siguieron caminando, la nieve espesa, pero manejable alrededor de sus botas. Elia se alegró de haberse puesto un gorro de lana en la cabeza antes de salir del coche, pero el pelo oscuro de Dev brillaba bajo el frío sol del invierno. ¿No tienes frío? Metiendo la mano en su chaqueta antes que él pudiera responder, sacó su propio gorro de lana y tiró por encima de la cabeza de él. Gracias. Fue un comentario distraído mientras tomaba su mano de nuevo. Los edificios están completamente sumergidos. Pero no todos, dijo, mirando a su alrededor. Este lugar no fue abandonado hace mucho tiempo. No, murmuró Dev. Mira el camino. Está comprimido a la izquierda. Ha habido un fuerte viento en algún momento que lo ha empujado todo hacia allí. Elia se volvió y asintió. No podemos explorar ese lado. No es fácil. No había duda de que tenían que entrar. Está demasiado tranquilo. La ausencia de sonido la lastimaba. Escucha mi voz. Escucha nuestros pies aplastando la nieve y el hielo. Hay sonido. Le apretó tranquilizadoramente la mano. Asintiendo, Elia dio indicaciones. Llegaron a las primeras construcciones accesibles segundos después. Esperemos que esto se abra hacia adentro, dijo Dev, caminando hacia la puerta. O tendremos que encontrar algo para acabar. Bingo. El crujido de la puerta que abrió era ruidoso. El ruido de sus botas en el suelo llano de Palcreste era sordo y con mucho eco. Había nieve en el interior de un túnel, mientras ella permanecía de pie mirando a su alrededor. Parece ser un depósito de suministros. Artículos Computronic yacían en el hielo sobre estuches en la izquierda, mientras que las herramientas y la maquinaria estaban en filas ordenadas a la derecha. Frente a ella había una pila de cajas de plástico estampadas con un nombre que le resultaba vagamente familiar. «Earth-2», murmuró en voz baja, moviéndose con Dev mientras se dirigía a ver el equipo. «Es equipo de minería», le dijo él, cogiendo una cuerda de aspecto poderoso con una mano. «Lo es». Ella señaló las cajas. Earth-2 es una pequeña empresa minera especializada en minerales raros.
Ellos enviaron a los laboratorios las cosas en las que trabajé. Emocionada ahora, tuvo el valor de dejar ir la mano de Dev y abrir una de las cajas. Vacía. Incluso esa decepción no desinflaba su excitación. No me imaginaba esto. Hay algo aquí. Acercándose, Dev dio un beso realmente apasionado a sus labios. Te dije que tu mente estaba bien. Debes aprender a escucharme. Su corazón se aceleró en un estallido eléctrico al contacto. ¿Así que tú puedes darme órdenes? Podría hacerlo. Tomó su mano una vez más, su agarre firme. Vamos a ver qué más podemos encontrar. Parece que este lugar no ha sido alterado desde que la ciudad fue abandonada. O bien antes. Ella señaló hacia las ventanas. Todo intacto. El siguiente lugar en el que entraron no podría haber sido más diferente. Es como si un huracán hubiera pasado por aquí, susurró, mirando fijamente los papeles que cubrían la alfombra, el vidrio roto de la ventana y lo que es peor, los cables irregulares que surgieron desde un sofá a un lado de la habitación. Mechones de relleno negro, desconcertantemente prístinos, se hallaban esparcidos en los papeles que lo rodeaban, casi como si alguien hubiera intentado rasgar el sofá desesperadamente en una furia loca. Hubo un toque en la parte baja de su espalda. Quédate aquí, dijo Deb, mientras se abría camino hacia el escritorio. Escuchando en un rincón de su mente, mientras él caminaba a través de los cajones, Lilia se agachó para recoger algunas de las numerosas piezas de papel flotando en el ambiente. El de arriba era una lista de cuentas. Nóminas de sueldos, dijo ella en voz alta. Creo que esto debe de haber sido la oficina administrativa de Air2. La ciudad entera era una operación minera, dijo Deb, sosteniendo un archivo de papel fino, una especie de folleto. Sunshine es propiedad exclusiva de Air2. Extraño nombre para una ciudad, sí. Deb sacudió el archivo. De aquí por qué. La ciudad fue fundada hace 150 años, antes del silencio. Tiene que haber algo muy valioso en el suelo alrededor de aquí, entonces, dijo ella. O algo que regenera o que las personas solo necesitaban un poco. No vi ninguna evidencia de perforación pesada. Podría ser cualquier cosa. Bajo toda esa nieve. Recuerda el equipo. Puso el prospecto en su bolsillo y cruzó de nuevo la habitación hacia ella. Va a llegar rápido la oscuridad. Puede ser que tengamos que pasar la noche. Ella tragó saliva. ¿Por qué no averiguamos lo que sucedió aquí en primer lugar? Sus ojos se iluminaron por algo que había visto, pero no claramente hasta entonces. Dev, las manchas de color marrón sobre estos papeles. No es suciedad o manchas de la edad, ¿verdad? Miró las hojas en su mano. No. Su mandíbula se volvió una roca. Eso es sangre.